a la segunda página. Pero ¿por qué no te dejaría? No entiendo. O sea, vos... Sí. ¿Verdad? Yo subo el contenido, o sea, subo la página, creo la página, como hice cuando, digamos, terminé la primera etapa del trabajo, y me levanta el index todo con el link está actualizado, o sea, la página está actualizada, está cargada ok, pero cuando hago clic en el link de la página, que linkea la segunda página de ticket, digamos, ahí me tira como que no encuentra la página. Pero a mí me funciona en el navegador, o sea, no me está funcionando cuando lo subí al Git, ¿viste? A la página del Git. ¿Y pero en el Git lo metiste dentro de una carpeta o algo? Porque debería Está andar. suelto, está suelto, está el index y una que es tickets, que es la que linkea cuando querés comprar tickets, digamos. A Y mí me en funciona. tu, sí, está bien, pero ¿y en tu Git también está suelto así en el directorio raíz del, o Sí, está está metido dentro de suelto. una carpeta? O sea, está suelto, pero yo tengo, viste que tenés que crear un repositorio. Hay un Sí. repositorio creado ahí. O sea, que cuando subís algo, creo que te pide crear como una carpeta, un repositorio. Que el index, como te digo, me lo levanta solo. No sé si hay que tirar los archivos sueltos o está bien que haya creado. Si querés, te muestro, si no, un segundo. Sí, dale, sí, sí. Te muestro así más fácil. Sí, dale. Dame un segundo que quiero ubicar acá. A ver si puedo compartir. Tengo la web acá. Creen que le voy pasando el formulario mientras vos mientras eso. Dale. Que tranqui. Ahí no sé si se va a ver. Yo ahí cargué la primera vez el index ahí, pero está dentro de esa carpeta como pública, digamos. No sé si hay que tirarlo suelto No, o. está bien, así. Es index y ticket Sí. está bien. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando vos lo tenés publicado, ya sé lo que puede ser. ¿Vos creaste una rama o algo por el estilo? No, en realidad yo lo que tuve, el problema que tuve es que cuando quise configurarlo para, viste, hacer el push desde el aplicativo, desde el Sí. Visual Studio, no lo pude hacer. O sea, yo la realidad es que como no me funcionó, o sea, lo intenté hacerlo, no lo pude hacer, que me tiraba un error cuando lo quería como subir, viste, los cambios. Sí. Entonces después lo subí a mano, o sea, agarré y lo cargué a mano los archivos, así nomás. No sé cómo quedó eso, que la verdad no me dediqué tampoco, Ah, no conozco. o sea, los que subiste ahora no los pusheaste vos. No, y el anterior Eh, tampoco, porque no me funcionó, no lo a pude ver, hacer funcionar. copiame el Git ahí en el chat. Bueno, ahí voy a develar mi código. ¿Cómo? Ahí voy a develar mi código. Ah, bueno, pero igual. ¿Pasa No ahí? pasa nada. Dale. Creo, lo pusiste público. Ah, sí, sí, igual si entras, obvio, está público. Ahí te copié la dirección al chat. Que veo. Yo ya en principio no lo pude hacerlo, configurar para que darle el push y que suba. Entonces, como no quería demorarme, porque lo hice un par de días antes de la entrega de la primera etapa, lo subí a mano y ya después la segunda vez lo subí a mano también. O sea, nunca lo pude haber configurado. Ticket.html. Eh, y tiene una barra antes, ¿la pusiste por algo? Si le sacás la barra, dice barra ticket.html. ¿Y así te funciona en tu local con esa barra? No sé si estás hablando o estás muteado. Tenés razón, te estaba justo comentando muteado. Ahí te digo que lo tengo abierto justo al. Mirá, al index lo tengo con barra y a la referencia del ticket también, porque creo que así me tomaba, viste, cuando vos vas a ingresar la ruta, que como que te sugiere lo que ya tenés o lo que vas a escribir, digamos. Y de esa manera creo que me lo levantaba así. O sea, me levantaba la web, lo tengo así con barra, ¿eh? Al index y al ticket también lo tengo con barra. A ver.
Download zip. Pero un toque y ya arrancamos. A ver si encontramos la vuelta a esto. Sí, o no sé si yo te preguntaba, porque por ahí me decís subirlo así y después yo lo chequeo más que nada para corregirlo, ¿viste? Y nada, lo subimos así igual, qué sé yo. Pero bueno, si se puede saber por ahí dónde está la vuelta, genial. Si no, A ver, yo lo descargué así nomás, ¿no? Pelado. sí. O sea, no lo cloné ni nada. Y cuando le doy clic al botón no me lleva a ningún lado. Yo le saco la barra, voy al index y me lleva. O sea, yo lo que hice fue, mira, te muestro yo ahora. Tan Dale, rápido. dale. Sí, ahí, sí. Ahí detengo. Ahí. No sé por qué te funcionará en tu local, por eso a mí me resultó raro. Sí, Pero mira, yo lo descargué. Oh, ¿cómo tarda? ahí Lo, estoy. clo- lo bajé en zip acá una carpeta, ¿no? Sí, Yo levanté acá, así como estaba tal cual, yo le di clic sí. acá y me tiró que no conoce la página. Entré Ah, al index y al le saqué código. la barra y ahora voy ahí y me lleva. ¿Ves? Si yo volvemos para atrás. Ah, Por eso te digo, eso me pareció raro, que tenga una barra. Si yo le dejo la barra como estaba mirá. antes, Sí, claro. voy al index, Bueno, que debe ser lo que le está pasando en el, ¿ves? Rompe. Porque sí. está buscando en otro lugar. Por eso te digo, me resulta raro que a vos te funcione con la barra. Sí, a mí me funciona. De hecho, lo corrí ahora, lo tengo con la barra, lo corrí ahora de vuelta en el navegador y me lleva a la web. Pero bueno, lo edito y veo ahí si funca, lo dejo así, editado y ya. Después te agrego el link y Por eso, nada. sacale al index la barra esa, pushalo de nuevo, subilo de nuevo y te debería funcionar. Porque la idea era ¿Al así que sea index? ¿Al al index o index. a ticket? No, al index sacale en el A, sacale la barra esa que está ahí. No entendí, disculpame. Edita el index, Sí, sacale a la A la barra, que te muestro, a ver, sí, dale. O al sea, index. sí, Al index este que está acá, con cualquier sí, aplicación, así con el mismo botón derecho. sí. Para que la abra acá. Acá, ¿ves? En A este index, ticket, le dale. sacás esa barra y lo Dale, cerrás y dale. lo volvés a subir con git add, git commit y git push Sí, y debería funcionarte. dale. Listo, dale, dale, lo pruebo y después yo ya lo subo entonces. Dale, gracias, Nico. Nada. Bueno, para arrancar, antes que nada, fíjense que habilitaron lo que es la parte del backend, ¿sí? Eh, Tienen ya uno que es backend 2023-1, uno hace referencia al primer cuatrimestre, y ahí tenemos disponible la primera parte de lo que es el ejercicio de base de datos y los contenidos teóricos de base de datos. Estos contenidos, como yo dije la semana pasada, son tan buenos, así que léanlos, pero nosotros vamos a encarar más directamente lo que es la práctica y práctica con teoría, porque lamentablemente en base de datos algunas cosas sí las vamos a tener que ir charlando, porque si no la verdad que se nos hace imposible. Hay cosas que las tenemos que ir hablando un poco para comenzar a trabajarlas, ¿sí? Bueno, esperen. No sé por qué tengo tantas cosas abiertas. Ahí empecé a cerrar un poco. Bueno, entonces, voy a hacer así. Me voy a venir a mi Workbench. Yo tengo levantado mi SAMP, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a poner un comentario. Dentro de estos comentarios yo voy a poner todo lo que vamos a ir charlando hoy y después vamos a construir nuestras primeras dos tablas de esta base de datos que vamos a hacer, ¿sí? Me voy a venir acá. Yo tengo preparado ya un draw.io, que este es una primera parte de un modelo de entidad-relación, que sobre el modelo de entidad-relación nosotros nos vamos a basar para construir nuestra primer tabla, ¿sí?
Obviamente tiene representado una sola entidad es una sola tabla, nada más, no va a especificar ningún tipo de relación con ninguna de las demás, pero para arrancar está más que bien. El modelo de entidad-relación, como dijimos, nos va a representar las entidades que van a pertenecer a una base de datos, los campos que van a pertenecer a cada una de las entidades y después vamos a ver que también vamos a poder representar cómo se relacionan entre sí las diferentes entidades, ¿sí? Yo acá creé, pensando en que vamos a hacer un pequeño sistemita, no sé, compra-venta, ¿cómo es? De una casa electrodoméstico, compra-venta no, sería de venta electrodoméstico. Y yo lo que pensé es que podíamos llegar a almacenar en esa tabla o en esa entidad de cliente la información que acá detallo, ¿sí? Vamos primero por lo más sencillo. En un repositorio, en una tabla de clientes, yo voy a necesitar conocer su nombre, su apellido, su DNI, su mail, fecha de alta y estado. Provincia y ID lo dejé para lo último porque ahora lo vamos a charlar mejor. Nombre, apellido, DNI son datos que obviamente necesitamos de cualquier persona que va a tener algún tipo de relación con nuestra empresa, en este caso clientes. Con respecto a los campos ID, mail y provincia, fíjense que están subrayados. Cuando en un DER ustedes se encuentran con que alguno de los campos están subrayados, quiere decir que esos campos tienen algún tipo de atributo o de restricción especial con respecto a los demás. Y vamos a charlar hoy también cuáles son esos tipos de atributos. Bueno, le decía, nombre, apellido, DNI son datos comunes. El DNI nosotros nos podría llegar a utilizar lo podríamos llegar a utilizar como registro único o como un campo para verificar que el registro sea único. Y la verdad que la respuesta es ni. Yo lo utilizaría más como un campo único, ¿sí? Pero no como un campo para verificar que el registro sea único, que son dos cosas diferentes. Con respecto al mail, al igual que el DNI, también lo verificaría que sea único. Vamos a charlar ahora un poquito de esto. Provincia lo dejo apartado un segundito y fecha de alta y fecha de estado son dos campos que a mí me pueden llegar a servir en cualquier base de datos para registrar. Por ejemplo, cuando este cliente se dio de alta por primera vez, o cuando se dio de alta, como medio ambiguo decir eso, pero ahí voy a tener la fecha que va a tomar del sistema, por ejemplo, el día que yo hago el alta de este cliente. O sea, que cargo todos los datos, le doy al botón aceptar, yo no voy a poner en ese campo la fecha de hoy, sino que la va a tomar del sistema y lo va a guardar. Y por otro lado tengo un campo estado. El campo estado es muy importante para que entendamos un poco cómo es la lógica de una base de datos estructurada. Pero primero lo vamos a pensar más del lado de la construcción de la base de datos que de la forma técnica de construirla. Si yo tuviese un cliente que no me paga y que me debe, y yo, para no venderle más, borro el registro, ese cliente podría venir tranquilamente la semana que viene, se da de alta de nuevo y vuelve a comprar. Entonces, lo que voy a hacer yo en esta primera tabla es crear un campo de estado que va a tomar dos valores, verdadero o falso, y yo voy a tener que verificar contra ese campo si el cliente a la hora de hacer la venta, ya sea con una aplicación o como sea, si ese cliente está habilitado para venderlo o no. Y si no está habilitado, bueno, por alguna razón será, pero esa verificación la voy a poder hacer. En cambio, contrastado con lo que dije recién de eliminar el registro, es algo mucho más controlable, porque yo ya sé de antemano que cuando venga ese cliente a comprar, está inhabilitado para hacer la compra. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es el mail, el DNI y el ID. Como yo les mencioné la semana pasada, yo voy a tener en todas las tablas, o en la mayoría, mejor dicho, hay tablas que no lo requieren, pero voy a tener un campo que va a identificar
un registro único. Un registro único, recuerdan que es... falta el formulario, no me hicieron, perdón. No sabía. Tuve que agregar la carpeta donde creé el repositorio para que me funcione, Nico. ¿Pero anduvo? Sí, o sea, sin la barra no. Tuve que agregar la carpeta, barra, la segunda web, digamos, la segunda página. Y ahí me funcionó. Bueno, joya entonces, Dale, buenísimo. gracias. Nada. Bueno, ahí habilité el formulario, no sabía que estaba deshabilitado, perdón. Bueno, entonces el ID va a ser un campo que va a tener una propiedad específica que va a ser una PK, una primary key. Le vamos a establecer también que va a ser not null y también que va a ser autoincremental. Estas dos propiedades, autoincremental y not null, se superponen porque una trae consigo la otra. Pero igual lo vamos a hacer simplemente para que quede más ordenado y más prolijo. ¿Sí? Entonces, este campo, ID, yo no voy a poder crear dos registros que tengan el mismo número de ID. De esta manera yo me aseguro que haya un registro único, que yo pueda pedirle un dato y que me devuelva un solo registro y solo uno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tenga que editar los datos de este cliente, si yo no tengo un registro único, me puedo llegar a encontrar con el problema de que cuando pido los datos me vuelvan duplicados, triplicados o lo que sea, con lo cual es un gran problema. ¿Sí? Y después tenemos el DNI y el mail. Con respecto al DNI, podemos hacer algún tipo de validación a la hora de generar un cliente nuevo para ver si ya no está generado por ese DNI. Pero no lo voy a establecer como si fuese un ID, porque recuerdan lo que les dije la semana pasada, que hay muchos DNI en el país que están repetidos, con lo cual sería un problema para mi base de datos si llegase a ocurrir esto de que tengo DNI repetidos, porque no los voy a poder cargar si yo lo especifico como van a ser únicos. ¿Sí? Ahora sí, el mail sí yo voy a detallar que va a ser un campo único en la base de datos, que no tiene nada que ver que sea único con que sea una primary key. Son dos cosas diferentes, muy similares, muy hermanadas, pero con una gran diferencia. Que no voy a utilizar este campo para relacionarme con otra tabla en la misma base de datos, ¿sí? El quit y el query sí es unívoco, eso sí, Emiliano, pero tampoco se utilizan como un dato, un registro único, ¿sí? Siempre se crea este campo ID. Bueno, entonces, el mail, ¿cómo estoy seguro de que va a ser único? Porque lo hace la misma empresa, ¿sí? Gmail se asegura de no tener registros únicos, lo mismo pasa con Yahoo o lo mismo pasa con Hotmail. Ustedes saben que no pueden haber dos personas con el mismo DNI, con lo cual si una persona viene a registrarse y ese DNI ya está registrado es porque esa persona se registró anteriormente o otra persona se equivocó y lo cargó mal, ¿sí? Y después, por último, tenemos un campo acá, que es la provincia. La idea acá es que nosotros carguemos de qué provincia es este cliente que nosotros vamos a registrar. Pero este es el último tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Acá a mí me surgió una duda con el mail, porque todo depende para lo que vos lo quieras, porque si vos, por ejemplo, estás haciendo una base de datos de una clínica, puede haber más de una, porque si vos lo pones unique, no lo podés poner nulo, o podés poner un Sí. solo nulo, entiendo. Sí. Ahora, si el que vos registrás en una clínica, te registrás vos y registrás a 3 hijos tuyos, no lo vas a poder, a tus hijos no le vas a poder poner el mail null y tampoco se lo vas a poder poner repetido, como con el mail del padre, que sería lo más lógico. Bueno, ahí también es un caso específico donde obviamente podrías hacer una salvedad, pero te digo, porque lo he vivido, yo tengo usuario en el Hospital Británico. Sí. Y el Hospital Británico no te permite registro único. Y es más, entiendo a lo que vas,
Sí, Porque yo tengo 2 hijas, la más grande tiene mail, pero la más chica no. tal cual. Y lo que te dicen es que tenés que generar un mail. Sí, Con lo cual es una tontería, ya lo sé. Pero bueno, en lo que vos me estás planteando, el modelo de datos tendría que ser diferente ahí. Porque ahí tendrías que hacer una tabla relacionada que vincule los padres o los, sí, puede ser, los sí. tutores con mails de menores. Habría que pensarlo súper bien porque después tendrías que ver cómo deshaces esa relación. Porque, bueno, justamente también pasa con Mercado Libre. Cuando mi nena más grande cumplió 18, está muy bueno, la verdad, porque están muy arriba ellos. Automáticamente, cuando cumplió 18 al otro día, le llegó un mail de Mercado Libre avisándole que su cuenta había sido desvinculada de la mía y ya estaba liberada como un adulto, digamos. La verdad que eso me pareció que estaba bueno, digamos, estaban muy atentos a esas Hay cosas. un trabajo importante detrás. Totalmente, sí. Pero bueno, fíjate justamente el tema del hospital británico, que hasta es una tontería, pero bueno, lo pensaron así quedó. Ojalá que en algún momento lo modifiquen. Pero sí, es verdad el ejemplo que das vos. Pero en este caso estamos en la casa de artículos electrodomésticos, así que vamos a seguir con este ejemplo. Pero sí, es válido totalmente. Bueno, entonces lo que yo quiero hacer es, voy a construir esta primera base de datos y vamos a charlar un poco de todo lo que necesitamos. Ahora, sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo que no sabemos es cómo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, esperen que tengo que abrir el mismo que tenía ayer, así lo hacemos igual. Nosotros sabemos que tenemos que construir esto, sabemos las restricciones que vamos a utilizar, pero hay un tema. Nosotros, a partir de ahora, de lo que es backend, vamos a encontrarnos con una diferencia fundamental de lo que es frontend y obviamente de lo que es JavaScript, que es la siguiente. Que es la siguiente. Que en JavaScript nosotros las variables que utilizamos, recuerden que no nos interesaba en lo más mínimo de qué tipo de variable era. Ahora, a partir de ahora, backend me obliga a yo decirle al lenguaje qué tipo de dato voy a almacenar en cada una de las variables o en este caso de los campos que yo voy a querer persistir en esta tabla de clientes. Y dentro de esos tipos de variables tenemos una subdivisión para mejorar la eficiencia de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de una base de datos voy a tener variables de tipo, campos del tipo enteros, numéricos, perdón, alfanuméricos, de tipo dates, y bueno, tengo otra clasificación en donde entran varias cosas más, ¿sí? Pero dentro de esas 4 categorías se pone más específico. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo que almacenar, se me ocurre la altura de una persona, ¿sí? El ejemplo que dijo el compañero de una clínica. La altura de una persona como máximo, no sé cuál podrá ser, no quiero, qué sé yo, 2 metros 10, 2 metros 15, alguno juega al básquet, qué sé yo. Pero más que eso, no. ¿Sí? Si lo vamos a almacenar en centímetros, 215 va a ser el número máximo. Entonces, yo voy a definir un campo que pueda almacenar hasta millones y la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, si yo ya armo un modelo de datos, podría ir pensando un poco cuáles son los tipos de datos que yo voy a almacenar dentro de cada uno de estos. Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos tipos de datos. Lo voy a volver acá y los voy a detallar. Nosotros tenemos, por un lado, lo que son los tipos numéricos, ¿sí? Y dentro de los numéricos voy a tener los enteros. Y los enteros son, esperen que les tengo anotado porque siempre alguno me olvido, lo que es el tiny, int, small, int,
y el big int. Todos estos tipos de datos que están acá van a almacenar números enteros, ¿sí? Pero la diferencia es la cantidad o el número máximo que pueden almacenar. Esperen que voy a entrar a los datos, acá lo tengo, porque no me acuerdo exactamente los máximos y los mínimos, pero lo vamos a charlar por lo menos. Entonces, un tiny-int puede almacenar desde el menos 128 hasta el 127. ¿Por qué hasta el 127? Porque el 0 se incluye como un positivo. Entonces sería 128 de máxima, 128 de mínimo. Acá no puedo guardar un, no sé, 365. ¿Sí? No me lo va a permitir guardar porque me va a decir, este tipo de datos que vos definiste acá solamente puede almacenar estas cotas de máximo y mínimo. Entonces, justamente lo que hablaba recién, acá, para guardar en la altura de una persona en centímetros, la verdad que no me serviría, porque no da el máximo. Ahora, vamos a suponer que yo tengo que guardar por alguna razón, no sé, la edad, qué sé yo, la edad se calcula con la fecha de nacimiento, pero vamos a dar un ejemplo medio tomado de los pelos. Bueno, las personas, ¿cuánto tiempo pueden vivir? 100 años como máximo, 105, no sé. Quiero meterme en ese campo, pero póngale 105. Bueno, este tipo de datos me serviría perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Entraría justo. Después tengo, por otro lado, lo que es el small int. El small int puede almacenar desde el menos 32.768 al 32.767. ¿Sí? Fíjense que es mucho más grande que el tiny-int. El número que puede almacenar es mucho mayor. ¿Nos serviría para guardar un ID de clientes? Yo creo que no, porque si bien es mucho, 32.000, para un sistema que nosotros pensamos que va a estar funcionando, no sé, 10 años, no sé si toda la vida, pero 10, 15 años, y tranquilamente va a llegar a un punto en donde voy a necesitar cargar más de 32.767 esos clientes y no lo voy a poder hacer y va a romper mi aplicación, ¿sí? El int, fíjense que es mucho más grande, este me lo voy a copiar, no me lo van a escribir. El int puede almacenar, esperen que lo tengo acá, estas cotas de máximo y mínimo. Ponemos los puntos para que se lea mejor. Pero es un número claramente muchísimo más grande. ¿Sí? Fíjense que saltamos de este a este, que es bastante. No sé si hay un medium int, creo que hay, sí. Hay un tipo de dato, me parecía raro. Medium int. ¿Qué es así? No, medium. Medium int, este no me acuerdo cuáles son las cotas, pero entre este y este está más que bien. Y después tenemos lo que es un big int. El big int obviamente guarda un número entero muchísimo más grande, ¿sí? Con los puntos al de este lado solamente para que se lea mejor. Fíjense que es un montonazo, ¿sí? Entonces, en función de lo que nosotros pensemos que tenemos que guardar en este modelo que está acá, vamos a definir qué campo vamos a utilizar, ¿sí? De manera estándar a veces, no sé si está bien o está mal, les digo lo que en la práctica se termina utilizando. Le meten int a todos, ¿sí? Pero bueno, habría que pensar en los ejemplos más específicos, si realmente vale la pena poner un int. Que me ocurre en una aplicación así que guarde temas de salud, la verdad que no sé que si estos números van a servir. Con respecto a otros motores de base de datos, por ejemplo, SQL Server tiene ya hace muchos años un tipo de dato que se llama Money, que también es una precisión mucho más exacta, entra en el bloque que vamos a charlar ahora, pero sirve obviamente para guardar cálculos
numéricos, ¿no? Que tengan que ver con dinero. Además de los enteros, tenemos por otro lado los decimales, ¿sí? Los decimales son mucho más precisos y tenemos lo que es el decimal, lo que es el double, y falta uno, y lo que es el float, ¿sí? Estos tres tipos de datos guardan números también, pero guardan números con coma, ¿sí? Una precisión muchísimo más grande, por eso me la voy a copiar, algo por el estilo a esto que está acá, pero con coma. Estos es el float, que es el más chico. O sea, el décima y el double son mucho más grandes. También está especificado en el aula virtual, si quieren, el tamaño de espacio en disco a nivel de bytes que ocupa. ¿Sí? Sí. Te hago una consulta. Sí. Respecto de guardar un número, no sé, de más de 1.000.000 con coma, ¿cuál es el delimitador, digamos, que pone por defecto para marcar, digamos, el millón y el delimitador para marcar los números decimales que nosotros le diríamos después de la coma? ¿El delimitador te referís al punto, como puse acá? Claro, vos pones, no sé, 1.000.000,02. ¿El delimitador del millón es con el punto y lo que viene después de la coma es con coma o...? En realidad vos los delimitadores, o sea, los puntos no los cargás vos, solamente cargás el número con coma. Después cuando vos lo representás, tenés un montón de métodos para representar los delimitadores de millón. Ah, está perfecto. Como en Excel, viste que en Excel vos el número, si mirás un CSV, guardás el número, por más que tenga 20 dígitos y coma, lo guardás así como está, 20 dígitos, coma, los 20 dígitos. Después, cuando vos lo levantás, le podés configurar cómo lo querés ver. Bueno, esto funciona igual, tenés un montón de métodos, tanto en el sistema, tanto en el motor de base de datos, como en la aplicación que vos utilices para representar esa información. Pero no influiría, digamos, por ejemplo, viste que en Excel, por ejemplo, dependiendo de si vos usás un Excel en inglés o un Excel en castellano o qué versión o que no sé qué, algunos te pone el punto, otro te pone la coma, como que vos lo tenés que cambiar, no es tan automático. Bueno, acá utilizás el punto, pero en Excel igual no tiene, o sea, el punto y coma es en función, como vos decís, del lenguaje, pero siempre hace referencia a la separación de la parte entera de la parte decimal. El delimitador de 1000 no tiene nada que ver. O sea, en Excel, si pasás de uno al otro, sabes que es coma o punto, pero siempre estás hablando de la parte decimal. Después, esto que yo lo hice a mano acá, lo representás en Excel con el botón derecho, columnas, y ahí le configurás. Sí. Bien, pero quería saber eso. Muchas gracias, Bueno, después tenemos los tipos dates. Los tipos date tenemos lo que es un date time spam. ¿Falta uno? Bueno, después tenemos el year. Sería lo siguiente: el campo del tipo date va a almacenar solamente una fecha sola, ¿sí? Día, mes y año. El date, ahí está, no me salió. El date time lo que va a hacer es almacenar la fecha con la hora. El time solamente la hora. El time span es otro formato para almacenar fecha y hora. Y el year es un campo para almacenar el año, ¿sí? Son 4 dígitos. Muchos acá, en lugar de utilizar este campo, pueden utilizar un int o un small int. Tranquilamente sería lo mismo, no habría mayor diferencia, pero bueno, viene este campo específico para almacenar el año. Y después tenemos otros tipos. Hay varios, ¿sí? Hay lo que sería el campo blob, que yo lo puedo utilizar esto para guardar un archivo de forma binaria. Está el Boolean,
o es bool, no me acuerdo, pero boolean o bool, uno de los dos. Tenemos el enum y tenemos el set. Y hay otros más, les digo lo que me acuerdo. El boolean es para guardar dos estados, true o false. Se puede representar con un tiny int. Si lo van a ver es un tiny int, pero cuando ustedes lo definen como boolean, yo a este campo le puedo asignar un true o un false, la palabra true o false, y me lo va a representar según corresponda como 0 o como 1. Eso está bueno. El enum es un tipo de campo donde yo voy a poder almacenar una estructura que la van a ver en la especialización de Java el año que viene, el cuatrimestre que viene, si Dios quiere, una estructura de selecciones. ¿Vieron un select? El típico select que ustedes se les despliega una lista y tienen 10 opciones y no pueden elegir ninguna otra que no sea esa. Bueno, el enum funciona muy similar. Es un enumerador donde les va a dar una serie de opciones para elegir, tienen que elegir una de esas. ¿Sí? El enum y el mapa están muy relacionados porque el mapa es una key y un value, un número y una descripción, un número y una descripción, tienen que elegir de esas nada más. Y el set está muy vinculado a lo que son objetos, ¿sí? El set, cuando veamos teoría de objetos, lo podemos rever, pero si no, viene de la mano de eso que está ahí, ¿sí? Bueno, más o menos esos son los tipos de datos, insisto, hay otros, si quieren ingresar en el aula virtual, hay más información, pero más o menos son esos, si pueden encontrar uno más, alguno menos, alguno más específico, menos específico, pero no hay mucho más que eso. Si estoy mirando acá. Lo único que no les mencioné, no mencioné los var. ¿Cómo me olvidé de los var? Bueno, perdón, menos mal que reviso mis anotaciones. Antes de otros tipos, obviamente, tengo los tipos de carácter, ¿sí? O de letras. Carácter. Y tengo acá lo que son los char, el varchar, el tipo text, el tipo small text, medium text y big text. ¿Sí? Entonces, estos tipos de datos lo que hacen es almacenar ahí una cadena de caracteres. El char, el varchar tienen un máximo, yo lo puedo definir, vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo lo puedo definir la cantidad de caracteres que yo quiero almacenar en ese campo, pero el máximo es 255 para los dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Varchar viene de la palabra char, variable. ¿Qué quería decir esto? Cuando yo defino un campo como char de 40 lugares para escribir, siempre voy a guardar esos 40 lugares para escribir. No importa si puse el nombre de una persona con 3 letras, con 5 o con 10, siempre voy a guardar un ancho fijo de 40, como si estuviesen todo el campo completo. Mientras que el varchar es de longitud variable. Yo lo voy a definir con un máximo de 40 caracteres, si quiero, lo puedo definir con un máximo de 255, pero si yo guardo el nombre de una persona con 3 letras, luz, sol, no sé, si se les ocurra, se van a almacenar solamente esas 3 letras, ¿sí? Y no el total del campo, con lo cual es mucho más óptimo trabajar con un varchar. El tipo text tiene esperen que el text sí lo tengo anotado, el ancho, ¿dónde estaba? Tipo text, acá está. No, el tiny text tengo. Bueno, el tiny text, que acá no lo puse, text tiene un máximo de 255 caracteres, al igual que el de acá arriba, ¿sí? Después, por ejemplo, el medium text, este que está acá, tiene un máximo de 16 millones, ¿sí? Los otros, bueno, no los tengo a mano, pero obviamente son, acá, viene Tiny,
Small, Medium Text y Big Text. Son para almacenar cadenas de caracteres mucho más grandes, ¿sí? Este sí lo tenía, esperen que lo busco. Tiene esa capacidad como máximo, y no es Big Text, sino que es Long Text, ¿sí? Fíjense que a lo mismo que los enteros tienen distinta capacidad cada uno, también yo lo voy a ajustar lo más que puedo a la necesidad del desarrollo que esté haciendo, ¿sí? Pero bueno, hay que hacer un análisis funcional del desarrollo para poder determinar cuál es el tipo de dato que voy a escribir. ¿Sí? Si yo tengo es una casa de electrodomésticos, yo podría crear una base de datos donde yo tengo una tabla donde se van a almacenar los reclamos que los clientes puedan hacer por la web. Un reclamo con un medium, con un small text está más que bien. El small text, bueno, no tengo acá a mano cuánto puede guardar, pero va a ser menos que 16 millones, con lo cual está más que bien. Un medium text, un text o un long text me parece un montón, pero bueno, insisto con eso. Todo tiene que ver con el análisis funcional que se haga previo a construir la base de datos y obviamente previo a construir el software para poder entender un poco más qué es lo que yo voy a guardar en cada uno de los campos, ¿sí? Ahora sí, que pasamos por los tipos de datos más comunes, lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir nuestra primer tabla, para lo cual voy a dejar de escribir en lo comentado y me voy a venir acá y le voy a decir, esto lo vimos la semana pasada, pero lo repito, create database y le voy a poner base 23066. Ejecuto, se llega a ver, me dice one row affected, clear, y yo tengo ahora, la tengo que buscar acá y hacerle doble clic, pero si no, para que sea más fácil, le voy a poner use base 23066 y la debo tener acá ahora pintada en negrita y lista para utilizar. La base está vacía, no tiene absolutamente nada. Lo que voy a hacer ahora es crear nuestra primera tabla, para lo cual voy a hacer así. Create table y le voy a decir que se va a llamar clientes, abro y cierro paréntesis y todo lo que yo vaya escribiendo acá adentro van a ser los campos que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear el campo, dijimos cliente, esperen que llegó alguien. No sé si sirve, esperen que les paso el link por las dudas. Si no tenemos problemas con esto, es lo que no quiero. Entonces, create table, clientes, y acá le voy a poner ID, ¿sí? Que va a ser el nombre de mi primer campo, y ahora le voy a establecer los atributos que va a tener este campo. Le voy a decir que va a ser del tipo entero, que va a ser not null, no hace falta, porque también le voy a decir que va a ser autoincremental, ¿sí? Le dije entonces que va a ser, acá va como entero, no va a admitir nulos, con lo cual sí o sí tengo que cargar algo ahí, y que va a ser autoincremental. Le voy a decir también que voy a poner un campo que se va a llamar nombre, que va a ser del tipo varchar, que va a tener 40 lugares para almacenar información de los nombres, puedo ser 2 nombres, 3. Le voy a decir también apellido y le voy a indicar de la misma manera varchar con 40 caracteres, por ahí es un apellido muy largo, o doble apellido también, que ya mucha gente tiene doble apellido. Le voy a decir DNI, le voy a decir que va a ser entero, unique si quieren, si no lo dejamos solo entero. Le voy a decir mail,
Mail le vamos a decir que va a ser un varchar de 40 lugares para escribir y le voy a decir que va a ser unique. Unique es la restricción que va a permitir solamente cargar un solo mail en la tabla de clientes. Si lleva a cargar 2 veces el mismo mail, me va a decir que no se puede hacer. Provincia, primero lo charlamos y después lo trabajamos, así que no lo voy a crear. Lo que sí voy a crear es un campo que diga fecha, -alta, que va a ser del tipo date. Y le voy a decir estado, y le voy a decir que va a ser del tipo copiar, ¿sí? Por último, ya tengo todos mis campos creados, le voy a establecer una primary key. Para establecer una primary key, le voy a decir primary key, y le voy a setear como argumento ID, que es este campo que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, este campo que está acá arriba, aparte de ser entero, not null y autoincremental, también va a ser primary. Pinto el rayito. Fíjense que me salió un tilde verde y me dice 0 row affected porque no modificó información, pero sí creó la tabla de datos. La tabla. Si yo me vengo acá, refresco, ahora tengo creado una tabla clientes. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a meter a unos... No, meter datos no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a probar un select. Asterisco, esto me va a volver la información de toda mi base de datos con todos los campos. Si yo ejecuto, ahí me devolvió que hay una base de una tabla ya creada de clientes y fíjense que está toda vacía. Perfecto. Con su DNI, nombre, apellido, ID, nombre, apellido, DNI, email, fecha de alta y estado. La estructura está creada, está lista para recibir información, pero antes de avanzar vamos a charlar de otra cosa. ¿Sí? Perdón, Nico, ¿lo ejecutaste con Enter nomás? Para que se No, vea. con el rayito. Ah, con el rayito. Pinté lo que quería ejecutar y con el rayito. Pero antes vamos a hablar de otra cosa y para eso me voy a valer del Excel, que es una buena herramienta para explicar esto. Esperen que me va a chillar porque es trucho. Ahí está. Vamos a armar lo mismo que mostramos recién. ID, nombre, apellido, ¿sí? No importa, ponemos eso. Este dato ya dijimos que va a ser autoincremental a medida que yo vaya creando datos, los voy a tener que crear con este formato. Si yo quiero poner 2.5, me va a tirar un error el motor de base de datos y me va a decir no lo puedes hacer. En cuanto a nombre, lo que a ustedes se les ocurra, veamos ahí, son Fernández y Álvarez todos. Ahí ya sabemos que no puede haber repetidos. Pero para el caso sí, porque estamos viendo un ejemplo nomás. Y ahora, vamos a suponer que yo necesito, tal cual lo mostraba el DER que está acá, además de todo lo que yo dije, quiero guardar, ¿dónde lo perdí el DER? Acá, el primero. Guardar la información de las provincias donde vive cada uno de mis clientes, ¿sí? Entonces, si yo creo un campo del tipo varchar, que ya sabemos que lo podemos crear, que se llame provincias, en principio cubriría mi necesidad. Pero vamos a ver lo que podría llegar a pasar en función de que esto se empiece a usar y a usar y a usar. Vamos a suponer que yo tengo 10.000 clientes, no tengo 5 como yo cargué. Cuando mis empleados o yo mismo empiece a cargar, voy a poner, por ejemplo, Salta, provincia de Salta, Salta,
BSAS, Buenos Aires, provincia de BSAS, y así con todas las variantes que se les pueda llegar a ocurrir, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene mi jefe y me dice, necesito la información de todos los clientes de Salta. ¿Cómo hacemos? Insisto, acá tengo 4 registros, pero vamos a suponer que tenemos 10.000, 20.000, ¿por qué no 50.000? ¿Cómo haríamos para saber todas las variantes posibles de Salta? Porque inclusive se nos puede escapar alguna por si buscamos por la palabra Salta, porque tenga mayúscula, porque tenga acentos, ¿sí? Esta información, así como está cargada, no es manipulable, no es recuperable, porque yo no puedo recuperar con una instrucción toda la información que necesito, sino que tengo que hacer un montón de trabajo previo artesanal para poder normalizar estos nombres y una vez que está normalizado, recién ahí ver si me sirve. A esto sumémosle que, no sé, este es un caso medio raro, pero podría ser que mi jefe me dice, no, mirá, no me gusta que digan provincia de Salta, como está guardado en la base de datos, sino prefiero que diga Salta. Entonces tengo que venir a mi base de datos y modificar otra vez de manera artesanal todas las partes donde dice provincia de Salta por Salta, ¿sí? ¿Qué más se me ocurre? Bueno, tenemos un montón de problemas que salen a partir de cómo está cargada esta información. Nosotros tenemos la posibilidad, como estamos trabajando, como estamos desarrollando una base de datos que va a estar integrada por diferentes tablas y relaciones entre esas tablas, de poder hacer una tabla de provincia, ¿sí? Así como yo tengo una tabla de clientes, que es esta que está acá, yo voy a crear otra tabla con un campo ID también, con un campo descripción, pero esta tabla va a ser provincia. Voy a tener así. 6, 7. Voy a tener Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos. ¿Sí? Entonces, sabiendo que estamos en un modelo de base de datos relacional, lo que yo podría hacer es, en lugar de escribir acá las provincias, podría, a través de un software, obviamente, no lo vamos a hacer a mano, decirle que Salta es la provincia número 1 y Buenos Aires es la provincia número 5. Entonces, entre mi tabla clientes y mi tabla provincias, a través de su campo provincias y a través de su llave primaria ID en la tabla de provincias, yo voy a poder establecer una relación. Esa relación va a ser custodiada por el motor de base de datos para que no se rompa la integridad de mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Que con esa relación, el motor de base de datos va a cuidar una relación bidireccional, no dimensional, bidireccional, en 2 direcciones. La primera, desde la tabla clientes, sería la siguiente. Si viene una persona, un cliente nuevo, 7, ¿sí? Se llama, no sé, Cecilia, y yo vengo acá y le digo que esto es la provincia número 10, el motor de base de datos me va a tirar un error y me va a decir que este cliente yo no lo puedo generar. ¿Y por qué no lo puedo generar? Es pregunta. ¿O qué debería hacer y por Porque qué no lo está el puedo? ID 10 en Porque no la existe la provincia. Exactamente. Porque yo Pero, tengo... Sí. Nico, consulta todo esto, porque vos estás ingresando un ID que está referenciado en la otra tabla, pero
¿Cómo es el tema para que, a ver, el empleado no tiene por qué saber el número correlativo de las 24 provincias? Claro, ¿Me está entendés? bien. Sí, nosotros igual ahora estamos parados en la construcción de la base de datos. O sea, Sí. va bien tu pregunta, pero el tema sería así. Esto no va a pasar nunca desde el lado del empleado, porque nosotros esto no lo vamos a llenar con un número. Lo vamos a llenar con un nombre de provincia y nunca va a llegar el empleado al problema que yo estoy O sea, nosotros planteando. generamos el programita para que automáticamente le haga un desplegable, selecciona la provincia y listo. Claro, exactamente. Yo acá lo que quiero plantear es lo que haría el motor de base de datos si ocurriese este problema que no va a pasar nunca, y menos así. Pero es tal cual lo que ustedes dijeron. Si yo por alguna razón quiero agregar un cliente nuevo con una provincia que no existe acá, me va a decir el motor de base de datos, no se puede generar porque la provincia 10 no existe. Anda primero a generar la provincia 10, tendría que venir acá a generar 8, 9, bueno, todas las provincias que faltan, y recién ahí podría venir acá y cargar a Cecilia Álvarez con la provincia número 10. ¿Sí? Cuando tenga la 8, la 9 y la 10, que vamos a poner que es Tierra del Fuego. Sí. Consulta, entonces, si, por ejemplo, en un formulario tenemos un select para lo del tema de las provincias, entonces yo ya no voy a poner las provincias en el HTML, sino que va a ir a buscarlas a esa Claro. base de datos. Claro, el combo de provincias se debería llenar con la información de una base de datos, sí. Gracias. Sí. No, perdón, toqué sin querer. Ahora, esto va a tener una doble restricción, como yo les dije recién, que va a ser la siguiente. Si yo vengo a mi tabla de provincias, esto lo puedo borrar, esto también, y esto también. ¿Qué pasaría con estos que están acá? ¿Los puedo borrar? No me va a dejar hasta que no borre el registro del cliente. Exactamente. No me va a dejar borrar estas provincias porque están referenciadas en otra tabla. Entonces me va a decir, primero anda a borrar los registros que tengo referenciados y después vení y borra este dato. ¿Sí? Toda esta explicación, aunque esté medio tirado de los pelos, es para que ustedes entiendan cómo el motor de base de datos custodia las referencias entre tablas, ¿sí? La integridad referencial entre cada una de mis tablas. ¿Por qué? Porque si el motor de base de datos a mí me permitiera hacer lo que quiero, y yo borro la provincia de Salta, si yo después vengo con una aplicación y quiero recuperar esta información de mis clientes, cuando llegue acá, va a romper. Y me va a tirar un error y no me va a mostrar nada en la pantalla, me va a tirar un famoso error no un 404, pero sí un error de que no pudo cargar el componente, ¿sí? Cosa que no nos debería pasar nunca. Entonces, el motor de base de datos mínimamente se va a encargar de que estas referencias entre tablas sigan funcionando hasta tanto yo no cumpla con todas las reglas necesarias para poder borrar información, que en este caso sería borrar todos los registros con la provincia número 1. Una vez que los haya eliminado, vengo acá y elimino la provincia número 1. ¿Sí? Entonces, es doble, desde acá, desde clientes a provincias y de provincia a clientes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a venir acá. Y voy a crear la otra tabla. Le voy a decir create table provincias y acá le voy a decir ID. No importa que tenga el mismo nombre que acá arriba porque son dos tablas diferentes y por más que estén relacionadas tengo manera de identificar cuál es el ID de uno y de otro, no hay ningún problema. Entero, no null, auto increment, descripción, iba a decir, sí, va, ya, ahora, perdón, 40, y primary key
hacer ID. Y si está todo bien, pinto, ejecuto con el rayito, refresco acá y ahora tengo 2 tablas. ¿Sí? Como para ir cerrando, porque ya con hoy vimos bastante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar cómo insertaríamos datos. Todas estas instrucciones, select, insert, update, todas estas que vamos a ir viendo, lo vamos a ver en una clase en particular. Pero sí les voy mostrando para que ustedes vean cómo, de antemano, ya cómo pueden insertar datos. En la tabla de provincias voy a insertar. Insert, input, provincias, values, y acá le tengo que suministrar la misma cantidad de valores cuya columnas tenga. En este caso tiene 2, ID y descripción, entonces le voy a decir 1, que es un número, va sin comillas. Lo que es texto va con comillas. Salta. ¿Sí? Copiarlo 2 veces. Dos y 3, esto va a ser Córdoba y esto va a ser Mendoza. ¿Sí? Vamos a copiar este a propósito acá abajo y le vamos a poner Santa Cruz. ¿Sí? Así tal cual está. Estos 3 los voy a pintar, voy a limpiar acá abajo, ejecuto con el rayito. Tilde en verde y me dice one row affected, una fila afectada, ¿sí? Si yo ahora me vengo de nuevo a mi select, pero ahora en lugar de clientes va a ser de provincias, tengo ya persistiendo en el disco rígido de mi máquina esta tabla con 3 provincias. Si yo vengo acá, es otra provincia, pero tiene el mismo ID, ejecuto, me tira una X roja y me dice duplicate entry 3 for key primary. ¿Qué me está diciendo? Estás queriendo ingresar una provincia, la número 3, y ya existe una provincia con el ID número 3. Entonces no lo puedes crear. Lo querés usar, ponele un ID que corresponda. Damos 4, ejecuto, one row affected, tilde verde, selecciono y lo tengo. ¿Sí? Con esto que vimos hoy pueden hacer tranquilamente la práctica que tienen para dentro de 2 semanas, como es la única clase de la semana, porque jueves y viernes es feriado, por ahí la pueden hacer sin mayor inconveniente. Yo igual esto se los voy a subir, pero antes les aprovecho y les muestro algo, que es justo lo que me preguntaba el compañero recién, con respecto a provincias y datos catastrales. Hay una página que es del Ministerio del Interior, que yo siempre se las comento, yo la busco así, provincias CSV. Datos Argentina. Es una página que tiene información pública, obviamente pueden descargar lo que quieran, es del gobierno, no sé por qué tarda tanto, y pueden encontrar información ya parametrizada y lista para utilizar. Por ejemplo, pueden encontrar una tabla de provincias que en principio no sería tan complicado, porque son 24, ¿sí? Con la ciudad de Buenos Aires. Pero está bueno porque no tiene solo el nombre de la provincia, tiene, por ejemplo, las coordenadas, se lo pueden bajar en CSV o se lo pueden bajar en otro formato como JSON. Hay varias formas de descargarlo. Entonces, tienen, por ejemplo, los nombres cortos, ¿sí? Así como yo digo, Salta, Mendoza, Misiones. Tienen el nombre largo, provincia de Salta. Catamarca, vieron que se llama San Fernando del Valle, Catamarca. Tierra del Fuego, que se llama Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur. Bueno, tienen las 2 formas. Tienen inclusive una forma, no sé cómo lo mencionan, pero es como una forma tipo internacional para nombrarla. Tienen las coordenadas dentro de la misma tabla de provincias, ¿no? Y tienen alguna información más.
Y además tienen el ID que no es autoincremental, es un ID que va, no sé, la primera provincia es la 7, después viene la 9, después la 14, la 21, la 32, que uno diría, ¿por qué tiene esos códigos? Pero está bueno porque esa información nos puede llegar a servir a nosotros en un futuro. Fíjense que hay una parte de APIs para integrarnos con otra plataforma. No sé, por ejemplo, ANSES seguramente en su base de datos, la provincia de Buenos Aires, la tome de acá, entonces yo tengo que cruzar información entre ANSES y sí. Perdón, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Los códigos que toman son los códigos del INDEC, Ah, ok, para que vos buenísimo. después puedas procesar toda esa información, por ejemplo, en el Redata o donde necesites. Tenés desde provincias hasta localidades, Claro, inclusive gobiernos no locales, o sea, tenés todo, está muy bueno. claro, Tenés está miles bueno de por eso datasets mismo. de todo. Claro, ahora les voy a mostrar un poco, igual un montón de cosas, no sé ni lo que son, pero no importa, les muestro. Pero lo que está bueno es eso, como que partamos desde una base de algo bien hecho. A mí no me importa que la provincia sea 1, 2 o 3, la puedo tomar de acá y yo ya sé que a futuro, si me tengo que integrar, no tengo que hacer una tabla espejada, mi provincia de Buenos Aires es la 1, pero a nivel nacional es la 9. Entonces yo ya arranco bien, me bajo la información de acá y ya directamente me queda en un futuro para una integración como corresponde con el mismo nombre que usan los demás organismos. Y además, como dice la compañera, también lo que tengo es, que a nosotros nos serviría mucho, los municipios o localidades o departamentos, eso depende en cada provincia cómo se llame, pero vinculadas a la provincia, con lo cual yo podría hacer un combo donde yo elija la provincia de Mendoza y me cargue en otro combo todos los municipios de Mendoza, como para hacer una registración, por ejemplo. ¿Sí? Sí, va creciendo el código, a medida que vos vas avanzando desde la provincia, ponele hasta la localidad, el código de localidad va creciendo con todos los códigos de departamento, municipio, provincia, Sí, se va hasta están los construyendo. barrios. Hasta están los Exactamente. barrios. De hecho, nosotros tenemos los barrios populares y, por ejemplo, nos llega la forma, o sea, es obligatoria la forma que tiene que cumplir el ministerio para armar el dataset con los datos abiertos con esa nomenclatura de códigos. Después vos Claro, al barrio le pones el nombre que quieras, pero la nomenclatura de código no puede estar hecha de otra forma. Tiene que cumplir sí o sí ese formato que viene desde el INDEC. claro, está bueno porque es como porque sirve después a un futuro para hacer integraciones, porque la información que vos producís también le puede servir a otra persona, entonces de esta manera eh, hablamos todo el mismo idioma, digamos, y es más práctico. Y bueno, y después lo que decía la compañera es que ustedes acá tienen los temas, y fíjense que hay de todo, hay miles de cosas que no tengo ni idea para qué son, pero bueno, las industrias que consuman esta información claramente Y está saben unido para qué. al Instituto Geográfico Nacional también, viste que vos dijiste lo de las coordenadas, para que Sí, también puedas representar toda esa información en mapas, bla, bla. No, está muy bueno. sí, está bueno. Y aparte, bueno, es información pública, la pueden descargar sin ningún problema. Acá hay el botoncito de CSV o otro formato, hasta hay Excel, y lo consumen para su aplicación. Bueno, Santa Fe de la Veracruz, ¿es? No sabía eso. Bueno, todos los días aprende algo. Bueno, chicos, traten de hacer el ejercicio que tienen para hacer. Igualmente tienen 2 semanas y se habilitó el domingo, así que tienen hasta el domingo 4, hay bastante, pero bueno, traten de ir haciéndolo así y practican, ¿sí? Y bueno, nada, no mucho más, voy a dejar de grabar.